Ser un topo es un esfuerzo, pero lo vale. Bien, mi nombre es Rafael López López, comandante de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco. La brigada es una organización voluntaria que se crea en 1985 a raíz de los terremotos que devastaron la Ciudad de México, y en su momento fue integrada por personas de distintos sectores sociales, de distintos lugares de la ciudad, y su única situación de apoyo era buscar a las personas que estaban atrapadas bajo los escombros o colaborar en cualquier acción que se requiriera en esos momentos. La brigada tiene un protocolo de intervención que cuando ocurre una emergencia o desastre que amerite la participación del grupo, nosotros nos tenemos que contactar de manera inmediata con las autoridades locales. Si es a nivel estatal, pues lo hacemos con su representación local o vía la Secretaría de Gobernación para poder participar al interior de la República. Fuera del país, el protocolo se hace ofreciendo la ayuda a la embajada del país afectado y obviamente respaldado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Gobierno Federal, que es quien coordina la participación de los grupos de rescate fuera del país. Ese sería. República de Haití, el último lugar que nos tocó pisar, dado que teníamos las actividades, las logramos realizar, incluso se rescataron a 2 personas sobrevivientes. De Indonesia, cuando el famoso tsunami en 2004, ahí nos tocó trabajar en lo que se conoce como la región de Banda Aceh, una zona de las más devastadas, pues fue prácticamente la zona del epicentro. Nosotros nos tuvimos una rápida movilización, fuimos de los primeros grupos en llegar, a pesar de la distancia fuimos de los primeros grupos en llegar, y nuestra sorpresa fue que cuando llegamos pues era un escenario nuevo, era la primera vez que trabajábamos en un tsunami, y pues la devastación fue total, ¿verdad? Llegar a la zona de trabajo, al área que nos asignaron, y frustrante incluso porque pues todo estaba destruido, lo único que podíamos ver era cientos y cientos de cadáveres por todos lados. Hicimos máximos esfuerzos de buscar personas, pero lamentablemente no encontramos ningún ser vivo, ni humano ni animal en la zona de desastre. El rescatista recibe un curso en el cual le permite identificar cuáles son los elementos nocivos a nivel psicológico que vamos a enfrentar en una zona de desastre, desde el alejarte de la familia, desde llegar a un lugar totalmente devastado, desde tu exposición al riesgo, el agotamiento, las inclemencias del tiempo e incluso la falta de alimento. Todo eso se va sumando y te va deteriorando. Entonces, cuando tú identificas estos agentes, obviamente existen mecanismos terapéuticos que te permiten tener lo que llamamos nosotros el desahogo emocional, que al término de cada jornada de trabajo se hacen reuniones en las que los rescatistas comentan sus actividades, sus acciones e incluso sus emociones durante el día. Todos los escuchamos, entonces eso nos permite desahogarnos, y obviamente hay un cierre en el cual todo debe ser positivo, de tal forma de levantarnos el ánimo y permitir hasta cierto punto tener una sanidad mental. Cuando regresamos del trabajo seguimos haciendo estos ejercicios para poder tener una buena interacción con la familia, obviamente dejar allá los recuerdos negativos, quedarnos con los recuerdos positivos de nuestro trabajo, de nuestras misiones, y eso es lo que nos mantiene el ánimo y evitamos el proceso de depresión. Eso sí lo... Bien, siempre que salimos nosotros hacia una zona de intervención, hay una preparación previa de unas horas. Esto quiere decir que tenemos que estudiar a dónde vamos, qué tipo de cultura es, qué religión, sus usos y costumbres para nosotros son sumamente importantes, y un punto básico pues es que llevamos nuestra alimentación. Pero siempre existe esa parte del contacto cultural, probamos diversos alimentos, algunos nos gustan, otros no, ¿verdad? Somos muy respetuosos de eso, y normalmente esta parte la realizamos en los últimos días de nuestra intervención, ya dado que la disciplina interna nos marca que durante el proceso de la intervención consumimos los alimentos que llevamos. ¿Para qué razón? Una, pues que sea alimento que no nos cause problemas estomacales y por lo tanto tengamos ahí una deficiencia física, y que los podamos consumir en cualquier momento con la higiene y la confianza total, porque lamentablemente en las zonas de desastre pues hay mucha contaminación.
Pero sí, los últimos días que ya estamos por regresar, pues sí nos damos a la tarea pues de conocer, de convivir, de probar los alimentos, y pues nos encontramos desde alimentos que nos encantan, hasta algunos que son un poquito desagradables para nosotros, pero que por respeto a la gente que te lo da, bueno, pues lo consumes, ¿no? Nos ha pasado en Europa con los quesos fuertes, nos ha ocurrido en Asia con los alimentos muy condimentados o picantes, pero probamos de todo. Pero lo más importante es conocer y convivir. Eso nos permite acercarnos a la población, tener muchas muestras de afecto y de agradecimiento, que es lo más importante que nosotros nos quedamos, que nos traemos, sobre todo los últimos días. Por ejemplo, en el caso de Haití, nuestros últimos días de actividad fueron revisar casas, hacerles dictámenes estructurales a la gente. Eso nos permitía conocer las casas, conocer las culturas, interactuar con la familia. Dimos clases comunitarias para niños de qué hacer si seguía temblando. Nosotros ya nos regresábamos, pero les dejamos una capacitación, pues eso nos permitió convivir con muchos niños. Y la actividad que también nos fortalece mucho es cuando damos la asistencia médico prehospitalaria, ¿verdad? Que atendemos a mucha gente pues con lesiones leves, pero que te permite conocerlos, tratarlos. Algo que aprendes mucho, bueno, pues son las palabras particulares de cada zona, ¿verdad? Las palabras alegres, y eso pues nos permite hasta enriquecer nuestro vocabulario. En principio siempre hemos contado con la latería nacional, que bueno, hablamos desde atún, sardina, verduras enlatadas, no puede faltar el picante, ¿verdad? Y lo complementamos con lo que viene siendo el café soluble, el té, leche en polvo. Eso es normalmente lo que manejamos. Actualmente ya contamos con las raciones militares, que le llamamos, que son alimentos conservados de alta durabilidad, y que el kit trae un alimento que con una comida al día te da toda la energía necesaria, ¿verdad? Entonces eso nos permite, es muy práctico, se calienta incluso con el sol, ¿verdad? O algunos traen reactivos químicos que lo hacen muy práctico, es lo que usamos actualmente, pero siempre llevamos un complemento que es el stock de alimentos enlatados, porque también hay que darle variedad. 15 días de servicio comiendo raciones pues no es muy agradable, entonces siempre buscamos darle variedad, o cuando la zona lo permite y las condiciones de higiene son buenas, adquirimos alimentos locales y los preparamos. Eso también nos da un poquito de variedad y nos hace más ameno el trabajo. Fue el primero que hicimos a Centroamérica. Fue difícil porque nos fuimos en autobús desde la Ciudad de México hasta El Salvador, pero fue muy atractivo porque pues, nos permitió conocer todo el sureste mexicano con las diversas escalas. Pasamos por Guatemala, Nicaragua, hicimos escalas y por ejemplo ahí pudimos probar los alimentos de 3 países, prácticamente el nuestro y 2 más, ¿no? Luego estando en San Salvador, durante la operación, nos tocó comer. En ese tiempo llevábamos pocos alimentos y lo que llevábamos lo donamos porque había población que no tenía nada, y nos estuvimos comiendo prácticamente un alimento que se llama pupusas, que es el equivalente a nuestras gorditas de aquí, nada más que es la gordita de masa acompañada de arroz y salsa, ¿no? Entonces era nuestra ración los primeros días, ya que habíamos donado los alimentos, y después los fuimos complementando con otros alimentos, y es muy atractivo cuando empiezas a probar de una cosa y de otra, ¿verdad? Y puedes hacer las diferencias o las similitudes de los alimentos. Otro aspecto cultural que nos tocó ver diferente, por ejemplo en Indonesia, fue que los alimentos, pues ellos no usaban los cubiertos como nosotros, ¿no? Entonces tuvimos que adaptarnos a los implementos asiáticos, los clásicos palillos, o en este caso comer con los dedos, que era la forma habitual que ellos comían. La forma de asearse, nos dimos cuenta que no había regaderas, entonces teníamos que bañarnos al clásico jicarazo, pero allá la costumbre es que todo es en cunclillas, entonces pues todo lo hacíamos también en imitación a la gente local, y bueno, pues eso te permite, pues te digo, aprendemos muchas cosas siempre que viajamos, tanto sea en nuestro país o en el extranjero, y pues poder hacer estos comparativos, ¿verdad?